Muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti.
Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. L'chunerenen Adonai, Nadia Latzoy Yeshenu. 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 Nekama panam betona, Izmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Nekama panam betona, Izmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. 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 Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Nekema pana betona, Izmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Gadol Adonai. Sí, Adonai es el Rey, el Rey. Gadol Adonai. Ki el Gadol Adonai. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom y bienvenidos a esta nueva transmisión del estudio del libro de Job. En esta noche vamos a estar estudiando 3 capítulos más. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de poder compartir su palabra, de poder estudiarla y de también compartir esta transmisión con ustedes, poder interactuar. Esta noche vamos a estar tocando 3 capítulos muy interesantes, así que como es costumbre, siempre te invito a que puedas ver tu Biblia, a que estés atento allí, a que me puedas seguir en todo este recorrido que vamos a estar haciendo en todo este estudio.
Pero antes de iniciar, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento en donde vamos a estar meditando en su sagrada palabra. Así que ahí donde estás, te invito a que me acompañes. Vamos a orar juntos, a darle gracias al Señor por este momento. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, tú eres todopoderoso, tú eres santo, eres sublime, Señor, en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por el privilegio, Señor, que nos das de buscarte cada día, de conocer tu palabra, de poder entenderla. Gracias por darnos, Señor, el privilegio, Señor, de poder compartir con otros hermanos, de poder compartir tu palabra, darla a conocer, dar a conocer ese mensaje de salvación a otras personas que tú has colocado, Señor, ya en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por este espacio, por este momento. En tus manos encomendamos, Padre eterno, a nuestras familias. Te damos gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les guardes, que seas tú, Padre, proveyendo todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que seas tú interviniendo en sus vidas, que te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, para que tengas misericordia y algún día, Señor, puedan ser iluminados, Señor, con su entendimiento, Padre, a través de tu palabra y con la ayuda de tu Ruach HaKodesh. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos en la fe, por mis hermanos de la Quijilación, Señor. Te pido, Señor, que guardes y cuides a mis hermanos, que les ayudes, Padre, a someterse cada día más a ti, Señor, a tus preceptos, a tus mandamientos, a tus instrucciones, Señor, que puedan enamorarse cada vez más de tu palabra, Señor, que puedan, Señor, aferrarse cada vez más a ella, Señor, para poder procurar cumplir, Señor, lo que está ahí escrito, Señor, que ellos puedan meditar, Señor, en ella, Padre Celestial, y que tú puedas hacer próspero su camino, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice su familia. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndole cada día más, que seas tú guiándole, Padre Celestial, derramando de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre su vida. Gracias te damos, Padre, por este espacio, gracias por este momento. Te doy gracias por esta ciudad de Cartagena, Señor, por nuestro país, Colombia. Gracias, Rey amado, por tu misericordia que manifiestas cada día, Señor, sobre cada ciudadano. Gracias te damos, Rey amado. Permite, Señor, que tu evangelio, que tu palabra, Señor, que pueda ser expuesto, Señor, que pueda ser predicado, que tu palabra pueda ser anunciada cada día más, y que cada uno de nosotros que te conocemos, Señor, pueda ser ese instrumento útil en tus manos para hacer llegar, Señor, tu mensaje a otras personas. Padre, gracias te damos por este espacio, Señor, que nos permites compartir a través de esta transmisión, Señor, a través de estos medios tecnológicos. Te bendecimos, Señor, en esta noche y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar un estudio más de este libro de Job. Vamos a estar estudiando 3 capítulos muy interesantes. Vamos a ver a otro amigo de Job levantarse en contra de él, haciendo algunas acusaciones. También vamos a ver a Job defendiéndose. Vamos a seguir viendo este toma y dame, como le he dicho yo, de los amigos de Job y él manifestando la situación en la que él se encuentra. Sus amigos diciendo muchas cosas que según ellos son ciertas, pero vamos a ver que hay muchas cosas que ellos pues se inventan. Y también Job, en medio de su calamidad, en medio de su situación difícil, va a tratar de responder a cada una de estas acusaciones. Y seguimos en este estudio. Vamos a continuar con estos diálogos que Job tiene con sus amigos. Así que te invito ahí donde estás a que puedas acompañarme a mirar estos capítulos paso a paso, y que también podamos meditar en el Señor en cada versículo, y pedirle al Padre Eterno que nos siga instruyendo, que nos siga formando, y que podamos ser edificados a través de su palabra para poner por obra todo lo que Él cada día nos enseña.
Entonces te invito ahí que donde estás a que puedas acompañarme en este nuevo recorrido del libro de Job. En esta noche le he colocado a estos capítulos el título de Job y Elifaz, el destino de los malvados. Y a continuación pues vamos a ver el porqué. Vamos a ver aquí cómo Elifaz tiene algunas acusaciones ya directas para con Job. Y también vamos a ver la manera como Job en esta ocasión se defiende. Entonces, a manera de introducción, como les decía, vamos a estar viendo en estos capítulos las falsas acusaciones que hace Elifaz y la defensa de Job, manifestando el destino final de los malvados. Entonces vamos a ir aquí mirando verso por verso de este primer capítulo de esta noche, que es el capítulo 22. Vamos a ver estos 3 primeros versos. Entonces iniciamos. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: ¿puede un hombre ser útil a Dios, o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo, o gana algo si haces perfectos tus caminos? Esta es la versión de la Biblia de las Américas y quiero que leamos estos 2 primeros versos en la Biblia Kadosh, que dice así: después Elifaz el Teimaní respondió: ¿puede ser un hombre de provecho para Elohim? ¿Puede aún los más sabios beneficiarlo a él? Entonces vemos aquí que Elifaz quiere demostrar que no hay nada que el hombre haga que sea de utilidad para el Señor. Vemos que ciertamente conocemos que el Señor es todopoderoso, y dentro de lo que conocemos del Padre Eterno, Él no necesita absolutamente nada del ser humano. Él sin nosotros es lo que es y no hace falta, a Él no le hace falta absolutamente nada de nosotros para seguir siendo Elohim, para seguir siendo Adonai, el dueño de todo, el creador de todo lo que existe. No le hace falta absolutamente nada. Por eso es que Elifaz dice: ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿Ya? Entonces, él demuestra que no hay nada que el hombre haga sea de utilidad para el Señor. Pero recuerden que todos estos comentarios que Elifaz hace, lo hace en respuesta de lo que Job había dicho. Entonces, existen algunos textos que reafirman esto que está diciendo Elifaz aquí, pero aquí nos vamos a analizar la intención de Elifaz y vamos a ver qué quiere dar a entender, pero qué es en realidad lo que a nivel general dice la palabra del Señor. Estos versos que reafirman esto que está diciendo Elifaz son los siguientes. Por ejemplo, Salmos 16:2. Yo les traje algunos, hay muchos textos que tratan este tema de la soberanía del Señor, de que el Señor es todopoderoso y no necesita nada del ser humano. Hay muchos textos, pero quise traer algunos. Dice Salmo 16:2, dice así: yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Aquí el salmista está reconociendo que todo lo que existe es del Señor y que no hay nada que el ser humano, no hay nada que él pueda tener si no fuera por el Señor. Porque todo es del Señor. Nosotros somos simples administradores de las cosas que el Señor nos permite tener.
Lo que tenemos es gracias al Señor. Eso incluye el vestido, la comida, el hogar, absolutamente todo es gracias al Señor. En Hechos capítulo 17, verso 25 dice: ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor no necesita de absolutamente nada del ser humano. No depende de nosotros. El Señor depende de sí mismo. Y eso es lo que intenta decir Elifaz en estos primeros versos. ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí el escritor del libro de Crónicas está reafirmando lo que Elifaz está diciendo y lo que los versos que ya leímos dicen, y lo que gran parte de la Biblia también dice. Del Señor proceden todas las cosas. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor para dar una ofrenda en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, le damos de lo que Él ya nos ha dado. Por eso es difícil creer que una persona no sea dadivosa con el Señor. Porque todo lo que podamos tener, podamos alcanzar a tener, aún sea producto de nuestro propio trabajo, es gracias al Señor, porque gracias al Padre Eterno es que tenemos ese empleo, esa labor. Y gracias al Señor, al final de cada quincena, al final de cada mes, es que nosotros recibimos un salario, un beneficio por nuestra labor. Entonces es gracias al Señor. Por eso dice aquí el autor del libro de Crónicas, dice: y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí se reconoce que es el Señor quien nos da absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Ciertamente, nuestro Elohim no necesita absolutamente nada, porque Él es dueño de todo lo que existe. El verso 3, que dice: ¿es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfecto tus caminos? Esto lo dice así la versión de las Américas. Pero quise traerlo en una versión diferente. En la versión Dios habla hoy, dice: ¿qué interés o beneficio obtiene el Todopoderoso que tú seas recto e intachable? La respuesta para Elifaz es obvia. Es obvia porque él conoce esto, y el Señor no le beneficia en absolutamente nada si alguien es justo o no es justo, si hace perfectos sus caminos o no, si obedece su ley, sus instrucciones o no. Al Señor no le beneficia esto para nada, hablando de beneficio. Pero según la siguiente cita, el Señor sí se goza con los rectos y justos. Son dos cosas diferentes. Una cosa que el Señor necesite que el hombre sea justo y que procure guardar la ley. O sea, como que una necesidad. El Señor necesita que el hombre haga eso, que el ser humano haga eso. No. Pero Él sí se goza, Él sí disfruta que sus hijos sean rectos y justos, que sus hijos, que su pueblo procure guardar su ley, procure poner por obra sus instrucciones. Él se goza con eso. Entonces Salmo 45, verso 7 dice: ama el bien y odia el mal.
Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. El Señor se goza con eso. El Señor se goza con los rectos y justos. Pero la felicidad del Señor, lo que es el Señor, no depende de eso. No depende de si podamos obrar bien o obramos mal. No depende de eso. El Señor es independiente de lo que nosotros podamos hacer. Estas citas nos muestran una verdad bíblica. Pero ¿a dónde quiere llegar Elifaz con todo esto? En estos 3 primeros versos de este capítulo 22, las palabras de Elifaz son ciertas. Ningún ser humano puede ser útil para el Señor. El Señor no depende de si su pueblo obedece o no obedece las leyes, si son justos o son injustos, si son perfectos o no lo son. En eso no beneficia al Señor en una manera, y esto es cierto. Pero ¿a dónde quería llegar Elifaz con estos comentarios? Eso lo vamos a ver a continuación. Versos del 4 al 6. Veamos lo que dice. Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo. Son preguntas que está haciendo Elifaz a Job, como para confrontarlo. No es grande, el verso 5, no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades. De aquí, con esta pregunta, está acusándolo. ¿Por qué sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos? Miren que aquí ya Elifaz está acusando de manera directa a Job. Elifaz pregunta de manera irónica por la causa del juicio del Señor en contra de Job. ¿Cuál es esa causa? Esa causa de tu piedad, que Él te reprende. O sea, es muy irónica la pregunta que él hace, porque se supone que para Elifaz Job es culpable. Entonces no es por su piedad que el Señor lo está reprendiendo, aparentemente. Hasta el momento el pecado de Job había sido insinuado por sus amigos, pero ahora se atreven a suponer lo que hizo mal. Elifaz se atreve a suponer lo que Job hizo, y de manera directa comienza a decir: porque sin razón tomabas prenda de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. Es como si Elifaz se hubiese dado cuenta de alguna situación que Job hubiese hecho incorrecta delante de la presencia del Señor. Pero vamos a ver a continuación qué era en realidad todo esto. Lo estaba acusando de violar una instrucción divina que quizás ellos conocían. Recuerden que en todo este estudio de Job hemos dicho que es muy posible, con respecto a todos los textos que hemos analizado y a lo celoso que era Job de ofrendar al Señor, de velar por redimir aún los pecados cometidos por sus hijos, esto nos lleva a sacar las conclusiones que ellos conocían las leyes del Señor, las instrucciones. Entonces, esto que estaba diciendo aquí Elifaz, allí lo estaba acusando de haber violado una de las instrucciones divinas. Dice Éxodo capítulo 22, verso 25, que tiene que ver con esa instrucción. Dice: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Y Éxodo 22, 26, el verso siguiente, dice: si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Antes de ponerse el sol.
si tomas en prenda el manto de tu prójimo. Estos versos afirman que el Señor había dado una instrucción y que según Elifaz, él había violado esto en el verso 6, porque sin razón tomabas prenda de tus hermanos y has despojado de su ropa a los desnudos. El Señor había prohibido este tipo de cosas en su Torá. En Deuteronomio capítulo 23, verso 19, dice así: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. O sea, el Señor no permitía este tipo de cosas dentro de su pueblo. Ellos se tenían que portar como hermanos. No le podía cobrar intereses. Si le prestaba algo, se lo tenía que prestar, pero sin interés alguno. Ese según eran las instrucciones del Señor, y Elifaz lo estaba acusando de haber violado esto. En Deuteronomio capítulo 24, versos del 10 al 13, dice así: cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda, te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Y si él es un hombre pobre, no te acostarás, reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. Entonces aquí el Señor le está diciendo a su pueblo que ellos tenían que ser misericordiosos los unos con los otros. Que si ciertamente había algún prójimo que necesitara algo, se lo podía prestar, pero no podía quitárselo. Si era lo único que tenía, no podía hacerlo. Es el acto, dice el verso 7, vamos a leer el verso 7 al 9. No dabas de beber, aquí hay otro pecado que según Elifaz había violado Job. No dabas de beber agua al cansado, y le negabas pan al hambriento. Mas la tierra es del poderoso, y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías, y quebrabas los brazos de los huérfanos. Aquí Elifaz estaba acusando a Job de no hacer todas estas obras que tienen que ver con misericordia, de dar agua al cansado y de negarle el pan al hambriento. ¿Y qué pasa? Que este es el acto más importante de la hospitalidad en las ardientes tierras del oriente, donde el agua es tan escasa. Recuerden que al principio, cuando iniciamos el estudio del libro de Job, estuvimos mirando el lugar donde aproximadamente se desarrolló esta historia. Entonces, el verso 8, la Biblia lenguaje sencillo dice de la siguiente manera: fuiste un hombre poderoso que se adueñó de la tierra. O sea, aquí Elifaz le está diciendo que él sacó provecho de todo lo que tenía para hacerse dueño de tierra, o sea, que se enriqueció a raíz de su poderío. En Éxodo capítulo 22, verso 22 dice: no maltrates a la viuda ni a los huérfanos. Esta es la versión Dios habla hoy. Es un mandato que el Señor había dado, y el Señor demandaba que se hiciera misericordia tanto a las viudas como a los huérfanos. El Señor siempre en la historia bíblica, siempre vemos que el Padre
protegía a este tipo de personas que estaba en una circunstancia bastante difícil, como era una viuda y los huérfanos. ¿Por qué? Porque resulta de que en esos tiempos las mujeres dependían, creo que en su totalidad, primero del Señor, pero dependían de los hombres. En ese tiempo las mujeres estaban aferradas a sus maridos, dependientes de sus esposos, y cuando una mujer quedaba viuda, quedaba sin alguien que le proveyera el sustento diario. Entonces el Señor demandaba que se hiciera misericordia con las viudas y con los huérfanos, y pedía que no los maltrataran. Y según Elifaz, Job había violado estos mandamientos que el Señor había estipulado. Ahora vamos a leer los versos del 10 al 12. Dice así: por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino. O sea, por no tener misericordia de la viuda, por no tener misericordia del huérfano, por haberte apoderado de la tierra en tu poderío, por no darle agua al cansado, por no tener misericordia de los necesitados en términos generales, por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino. Oh tinieblas, y no puedes ver, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Según Elifaz, eran estos actos que tenían a Job en la ruina y enfermo. ¿Acaso pudiste hacer todas estas cosas sin que Elohim te viera? Nosotros tenemos un Adonai que Él está en lo alto de los cielos, y Él mira también a las más lejanas estrellas. Cuán altas están, cuán lejos están, Él las mira. Y si Él tiene esa capacidad, entonces tú pudiste esconderte de Él, pudiste hacer todas estas cosas sin que Él se diera cuenta. Esa es la pregunta que se hace Elifaz. Verso 13 y 14. Y tú dices: ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes le ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Para sus amigos, Job se estaba burlando del Padre Eterno, pues actuaba como si cualquiera pudiera hacer las cosas sin que él se diera cuenta. O sea, para Elifaz, Job tenía un concepto del Señor que él podía hacer cualquier cosa, que el Señor no se iba a dar cuenta porque el Señor estaba oculto por las nubes y él no podía ver más allá de las nubes. Él estaba allá y se paseaba por las bóvedas del cielo, y él estaba descuidado, tranquilo, relajado en el cielo, y acá Job haciendo de las suyas. Eso era lo que, según Elifaz, pensaba Job del Señor. Pero todas estas son comentarios y preguntas sarcásticas, porque las respuestas son obvias. Elifaz sabía la respuesta. Obvio que el Señor no lo va a ocultar unas nubes. Es obvio que el Señor no se va a pasear en una bóveda y va a estar como que ignorante de lo que esté pasando acá en la tierra. O sea, no puede ser. Versos del 15 al 17 dice: ¿seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos dijeron a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? Esta frase, cuando dice la senda antigua, esta frase usualmente se refiere al camino del Señor.
Pero es posible que aquí signifique camino oscuro y que se refiere al camino de los malvados que existieron antes del diluvio. ¿Por qué se menciona antes del diluvio? Porque está hablando de un tiempo antiguo, de una senda antigua en que anduvieron los hombres malvados. Ellos, con relación a esto, parece que conocían la historia. Si conocían las instrucciones del Señor, ellos conocían lo que había pasado con Noé y lo que sucedió antes de Noé. Entonces, es muy posible que cuando Elifaz se refiere a esto, se refiere a esos hombres malvados que existieron antes del diluvio, y que al Señor ver esa maldad se arrepintió, dice algunas versiones, el Señor de haber creado al hombre, y pasó todo lo que pasó con el diluvio. El Señor eliminó la gran parte de la humanidad, solamente quedó vivo Noé con su familia, y es muy probable que se refiera a esto cuando dice aquí en el verso 16, y cuyos cimientos fueron arrasados por un río. Es muy posible que el diluvio haya comenzado a darse, y que poco a poco los ríos fueron desbordándose, los mares también fueron saliéndose de su lugar, y todo comenzó a llenarse de agua. Por eso es muy posible que dice fueron arrasados por un río. Y pasó todo esto porque como ya conocemos toda la historia de que pasó antes del diluvio, esos hombres no tenían presente al Señor para nada, esa generación. Sigue diciendo los versos del 18 al 20. Él había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos estaba lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo: ciertamente nuestros adversarios son destruidos, y el fuego ha consumido su abundancia. Elifaz repite aquí sarcásticamente las mismas palabras de Job en el capítulo anterior, más que todo en el verso 16, cuando Job dijo: he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Aquí nuevamente evidenciamos que Elifaz estaba siendo sarcástico con todo lo que estaba diciendo. Todo esto para luego hipócritamente intentar aconsejar a Job. Le dice todas estas cosas a Job, que en términos generales le está apuntando a que tú eres un malvado, tú hiciste esto. Y Elifaz a veces actúa como quizás muchos de nosotros en algún momento actuaríamos cuando a alguien le pasa algo. Lo que podemos hacer, lo primero que a veces pensamos, no es que a él le está pasando esto, es por esto y por esto. Estoy completamente seguro que es así. A él le está pasando esto, y esto es por causa de esto y esto. Muchas veces nosotros especulamos de algunas cosas que le pasan a los demás, porque comenzamos como que a atar ciertos cabos y decimos: no, esto tiene que ser por esto. Él está en esta situación, es por esto. Lo mismito estaba haciendo Elifaz y sus amigos. Quizás ahí en medio de cuando Job estaba hablando, quizás ellos estaban meditando acá en la cabeza de qué manera podían contestarle a Job, y de pronto para derrumbar todos esos argumentos, y en su cabeza prácticamente se inventaron un chisme, porque a esto no se le puede llamar de otra manera. Esto es un chisme que se les ocurrió a ellos, se inventaron esto. Es que Job está padeciendo esto, no lo quiere decir, no lo quiere confesar, pero es muy probable que él haya hecho esto, y por eso le está sucediendo lo que le está sucediendo. Entonces inventaron algo.
levantaron una calumnia a Job. Comenzaron a murmurar en contra de él. Comenzaron a dar un falso testimonio en contra de su amigo. Entonces, luego después de esto, ahora vamos a ver cómo hipócritamente Elifaz tiende a aconsejar a Job ahora a que busque al Señor. Después que lo acusó y después que le dijo que había hecho mal, que había pecado, que había fallado, le había fallado al Señor, que había violado las instrucciones del Padre Eterno. Entonces vamos a ver qué le dice Elifaz a continuación. Dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Mira que una de las cosas, o de las primeras cosas que le dice Elifaz es que se aferre a la ley del Señor, a sus instrucciones. Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos, y es bueno que meditemos en esto. ¿En cuántas oportunidades alguien les dio esta promesa? No, es que si tú buscas al Señor, el Señor traerá paz a tu vida. Mira, esta palabra que está aquí de Job, aquí en Job capítulo 22, verso del 21 en adelante, esa palabra es para ti. Y quizás muchos dijeron: no, yo la recibo, esta palabra es para mí, yo la recibo. Pero vamos a analizar este pasaje y vamos a corroborar el pensamiento incorrecto que tenía Elifaz y sus amigos con respecto al buscar al Señor y guardar sus mandamientos. Miren aquí estos versos. Recuerden que en capítulos anteriores habíamos dicho en medio del estudio que Elifaz y sus amigos tenían un concepto errado de lo que era la bendición del Señor, la prosperidad. Ellos tenían el concepto de que alguien era próspero era porque estaba bien con el Señor. Y Job sabía que esto era un error y no estaba de acuerdo con ellos por eso. Ellos aquí le dicen a Job, o Elifaz le recomienda a Job, aconseja a Job a que busque al Señor y que las cosas se van a dar conforme al pensamiento que ellos tienen de lo que es la prosperidad. La única manera en que tú seas próspero, mi hermano, es que tú busques del Señor. ¿Cuántos ministros, esa es la enseñanza y la predicación, el pan diario de ellos? Busca al Señor, que Él te va a prosperar, que te va a multiplicar, que Él te va, ya vas a dejar de ser cola, tú debes de ser cabeza. O sea, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Esa es la predicación común de la mayoría de los ministros. Elifaz le dice: ven ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Esto ciertamente tengo que reconocer que en la Tanat, en todas las historias, la mayoría de las veces, en algunos momentos, la búsqueda que las personas tenían con el Señor, todo eso se manifestaba en prosperidad.
Cuando el pueblo estaba con el Señor bien, guardando sus instrucciones, todo eso se manifestaba en prosperidad, el pueblo le iba bien y todo lo demás. Pero haciendo un enlace con toda la palabra del Señor, la Tanat y el Brit Hadashah, como algunos conocen, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando vemos la historia de los profetas y vemos también el mensaje directo de nuestro Señor Yeshua, una palabra que aquí la hemos mencionado mucho y que nuestro Señor la expresó, la dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Y ya en varias ocasiones lo he mencionado y lo seguiré mencionando, porque este es un tema que muchas veces se malinterpreta. Que en este mundo vamos a tener aflicciones, el mismo Señor lo dijo. Y el hecho de que nosotros busquemos al Señor y que procuremos buscarlo y agradarle y procurar poner por obra sus mandamientos, eso no quiere decir que vamos a ser automáticamente prósperos, hablando de dinero. Aquí como lo manifiesta Elifaz, eso no es así. El Señor le da a cada quien conforme a la porción que Él ha establecido, sea fiel o no sea fiel. Porque es que para aquellos que somos fieles al Señor, para aquellos que procuramos ser fieles a sus instrucciones, nuestra recompensa no es de este mundo. Nuestra recompensa es eterna. Y eso va a dar fruto cuando nuestro Señor Yeshua venga nuevamente por nosotros. El hecho de que el Señor prospere a algunos, si alguien es prosperado en abundancia por el Señor, debe estar agradecido con Él. Agradecido. Si el Señor nos da algo aquí, el Señor es bueno. Pero no significa de que el Señor se sienta obligado a darnos abundancia porque guardamos sus leyes aquí en esta tierra. La abundancia que vamos a recibir es esa vida eterna, esa vida y vida en abundancia que vamos a recibir cuando nuestro Señor venga nuevamente por nosotros. Entonces, Elifaz tenía un concepto errado, que la única manera de ser próspero era buscando al Señor y guardando sus leyes. Dice, mire el pensamiento extraño que tenía Elifaz, el pensamiento de plata que tenía en su cabeza, de bienes. Si te vuelves omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. Entonces, hacemos una pregunta aquí. ¿Cuál era el motivo por el cual supuestamente Elifaz y sus amigos buscaban al Señor? No, porque es que el Señor, mira, nos da oro, más oro que tierra. Porque es que el Señor nos da oro de Ofir. El Todopoderoso nos va a defender. Vamos a tener plata, mira, tendrás plata en abundancia. Vamos a tener plata si buscamos al Señor y procuramos guardar sus mandamientos. Vamos a tener plata. Y estando con plata, estando con abundancia, nos vamos a deleitar en el Omnipotente. Y entonces así le glorificaremos. ¿Será que la palabra a nivel general nos enseña a bendecir al Señor solo cuando estamos, cuando tenemos bienestar? La respuesta es no. El Señor debe ser adorado, exaltado en todo momento. El mismo Shaul, al que muchos conocen como Pablo, dijo:
sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Una persona que que el Señor la utilizó mucho, así como también utilizó a muchos profetas y a los demás apóstoles, y todos ellos pasaron dificultades por causa del Evangelio. Pero llega alguien como Elifaz hoy en día a decirte: no, si te vuelves al Omnipotente, mi hermano, tendrás oro, tendrás plata en abundancia. Esa es la predicación de muchos hoy en día, tristemente. Y eso no es así. Eso no es así, porque somos llamados por el Señor a guardar sus instrucciones, pero nuestra recompensa es eterna. Ahora, si el Señor decide darnos algo en esta tierra, pues bien servidos somos, pero nuestra recompensa no es de este reino, no lo es. Entonces ese era el concepto incorrecto que tenía Elifaz y sus amigos. Y sigue diciendo: orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Todo lo que tú confieses, así será. Tú determinas una cosa y te será firme. La prosperidad y la bendición del Señor estará sobre tu vida. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. O sea, además de eso, tú también serás utilizado por el Señor. Entonces, es interesante ver cómo durante muchos años y mucho tiempo se miró este pasaje de Job de una manera incorrecta. Y yo creo que hoy en día se sigue mirando así. Es un pasaje que muchos lo toman por promesa. Es un pasaje que muchos lo enseñan para motivar a las personas a buscar a Dios, al Señor, de una manera incorrecta, buscando un beneficio, buscando comodidad, buscando prosperidad. Y esa es una manera incorrecta de enseñar la sagrada palabra del Señor, porque ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje del Señor. Entonces hasta aquí llega el capítulo 22. Hasta aquí termina de hablar Elifaz. Y va a responder Job. Vamos a ver qué responde Job después de todo lo que dijo Elifaz. Y vamos a ver que Job es muy detallista con todas las cosas que dice. Vamos a ver qué tiene para decirle Job después de haber escuchado todas estas palabras de su supuesto amigo. Entonces leemos. Dice el capítulo 23 del 1 al 3, dice: entonces respondió Job y dijo: aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Según Job, el Señor ha visto su queja como rebelión. O sea, todo lo que ha hecho Job, el Señor lo ha visto como rebelión, y por eso no cesa de castigarlo. Job tenía un profundo deseo de estar delante del trono del Señor, estar así como estuvo Moisés cara a cara con el Señor y poder interactuar con él con respecto a su situación. Versos del 5 al 7. Dice: aprendería yo las palabras que él me respondiera, estando ya ahí en su trono. Él aprendería las palabras que el Señor le dijera, que le respondiera, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él
y yo sería librado para siempre de mi juez. Job anhelaba la presencia del Señor como un niño anhela la presencia de su padre. Él había tenido una situación ya durante algún tiempo con sus amigos allí, él hablando, quejándose y él escuchando las acusaciones de sus amigos. Él necesitaba consuelo de alguien, y como ese niño anhela la presencia de su Padre eterno, así Job anhelaba la presencia del Padre eterno. Aún en medio de la reprensión, es por eso que él anhelaba esa presencia del Padre, porque aún en medio de la reprensión él hallaría consuelo. Job podría exponer tranquilamente su caso y sería verdaderamente escuchado, porque es que, como hemos estudiado, Job no se sentía escuchado por sus amigos, y él sabía que solo el Padre eterno podía escucharlo verdaderamente. Sigue diciendo el verso del 8 al 10. He aquí me adelanto y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Aunque no lo pueda ver ni distinguir, es como ese niño que se perdió o se soltó de la mano de su papá o de su mamá en un centro comercial y comienza a mirar a un lado, a la izquierda, a la derecha, a ver dónde están sus padres, y al no verlos se angustia. De esa manera se sentía Job. He aquí me adelanto y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Job se sentía desesperado, quería sentir la presencia del Señor, quería estar cerca del Señor. Pero él sabe también que a pesar de que él no puede sentir la presencia del Señor ni a la derecha ni a la izquierda, ni si se adelanta ni si se retrocede, él sabe que el Señor está pendiente de cada paso que él da. Y cuando la prueba termine, él saldrá tan puro como el oro. Ese era el pensamiento que tenía Job. Mi pie ha seguido firme en su senda. Aquí comienza la respuesta directa a su amigo Elifaz y a sus otros amigos. Mi pie ha seguido firme en su senda. Recuerden que Elifaz lo había acusado de violar ciertas instrucciones, de no darle agua al sediento, de maltratar al huérfano y de menospreciar a la viuda. Entonces él responde aquí: mi pie ha seguido firme en su senda, yo he sido fiel al Señor. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de mi boca más que mi comida. Más que mi comida. Miren lo que está diciendo Job aquí. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Entonces, quiero que leamos estos versos en la Biblia, lenguaje sencillo. Aquí esta Biblia a veces tiende a unir unos textos con los otros. Por eso hay textos que no aparece. El verso 12 no está, aparece el verso 11 y al 13, verso 11 y 13. Jamás lo he desobedecido. Eso es lo que está tratando de decir Job. Nunca lo he desobedecido. Si tú me estás diciendo a mí que yo desobedecí y maltraté al huérfano, menosprecié a la viuda, no di agua al sediento, te digo a ti, Elifaz, y a ustedes que me están escuchando, que jamás lo he desobedecido. Siempre he seguido sus enseñanzas. Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie
lo hace cambiar de plan. O sea, si el Señor ha decidido por su perfecta voluntad permitir que yo pase esta situación, nadie puede cambiarle ese plan al Señor. Él ha decidido y no ha sido causa de pecado porque yo jamás le he desobedecido. Sigue diciendo, verso 14 al 17. Porque Él hace lo que está determinado para mí y muchos decretos como estos hay en Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hace callar las tinieblas ni la densa oscuridad que me cubre. En la primera carta a Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 dice, que tiene que ver con esto, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Y el Salmo 119, 120 dice, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Pero a pesar de eso, Job no podía guardar silencio. Job sabía que el Señor había determinado eso para él. Eso hacían parte de sus decretos. Pero él mantenía el temor del Señor en su corazón pero sabía, como les decía, que el Señor era el que lo había metido en medio de esa aflicción, lo había perturbado. Pero a pesar de todas las aflicciones que Job había podido vivir, en medio de todo él sentía que no se podía quedar callado. Si él no era culpable, él tenía que exponer su defensa, y si la tenía que hacer en la misma presencia del Señor, a pesar de que podía sentir el temor más grande del mundo, él quería hacerlo. Él quería presentarse ante su presencia y poder exponer su situación. Ese fue el capítulo 23, el deseo de Job que tenía de poder exponer su situación delante del Señor. Y ahora en el capítulo 24 él va a ser un poco más directo con sus amigos con respecto a todo lo que ellos le dijeron. Y lo vamos a leer. Quise traerles la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, para que podamos comprender un poquito más qué es lo que quería decir Job a sus amigos. Dice, nosotros los amigos de Dios, a nosotros los que confiamos en el Señor, nosotros los que hemos tratado de agradarle al Señor, nosotros esperamos impaciente que castigue a los malvados. En otras palabras, yo no soy malvado. Yo no le he fallado al Señor como ustedes piensan que yo le he fallado. Pero nosotros, que somos amigos del Señor, que procuramos obedecer y podamos procurar cumplir con sus instrucciones, esperamos impacientes que el Señor castigue a los malvados. Ellos les van robando terreno a sus vecinos y allí crían el ganado que les roban a los huérfanos y a las viudas. O sea, yo no le he desobedecido al Señor. Nada de lo que ustedes dicen que yo hice, he hecho. Yo he procurado agradarle al Señor. Pero los malvados, ellos son los que le roban el terreno a sus vecinos. O sea, lo mismo de lo que ellos lo habían acusado. Y allí crían el ganado que le roban a los huérfanos y a las viudas. Asaltan a la gente pobre y la obligan a esconderse. Esos son los malvados, cosa que yo no he hecho. Esos pobres huyen al desierto y luego van por los campos como burros salvajes, buscando comida para sus hijos. Van a los campos de esos malvados y juntan uvas y espigas de trigo. Luego pasan la noche desnudos
porque no tienen con qué cubrirse. Y sigue diciendo Job. Todo esto lo está relacionando a la acusación que habían hecho para con él Elifaz. Sigue diciendo el verso 8. Y en las grietas de las rocas se protegen de la lluvia. Está hablando de esos huérfanos que son maltratados por esos malvados. A las viudas y a los pobres les arrebatan sus hijos para que paguen sus deudas. Y esos niños recorren los campos desechando trigo ajeno mientras se mueren de hambre. Los ponen a trabajar sin darles el sustento. Eso es lo que hacen los malvados. Muelen aceitunas para sacar aceite y exprimen uvas para hacer vinos mientras se mueren de sed. Los ponen a trabajar, los ponen a triturar las uvas para hacer el vino, pero ellos no pueden beber de ese vino. Maltratados y a punto de morir, gritan desde las ciudades pidiendo la ayuda de Dios, pero Él no les hace caso. Eso le pasa a la viuda y al huérfano. Y esos malvados los maltratan. Y ellos piden ayuda al Señor, pero Él no les hace caso. Los malvados y asesinos no andan a plena luz del día, ni obedecen a Dios. Apenas se pone el sol, salen y matan a los pobres. Ya entrada la noche, buscan a quien robar. Y sigue diciendo, los que traicionan a sus esposas, que están hablando ya de los infieles, esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. Esta es la actitud de los malvados. Los ladrones roban de noche, no salen durante el día, aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. Los malvados son tan corruptos que nadie trabaja en sus viñedos, sus terrenos están malditos. Cuando les llega la muerte, la tierra se los traga y los gusanos se los comen. Desaparecen como la nieve que derrite el calor del verano. Son como árboles caídos a los que nadie toma en cuenta ni sus madres los recuerdan. Normalmente este tipo de personas, cuando mueren, como han hecho tan mal, lo que hacen al contrario, lo que hacen es generar cierta paz, cierta tranquilidad a las demás personas, aún a su propia madre. Los malvados no tratan bien ni a las viudas ni a las mujeres sin hijos. Pero, ellos hacen y deshacen esos malvados. Pero cuando Dios se decida, el Señor no ha hecho nada hasta el momento. La viuda y el huérfano clama, pero el Señor hasta el momento ha callado, hasta el momento se ha quedado quieto, no ha escuchado la aflicción de aquellos que han sido afligidos. Pero cuando el Señor se decida, con su poder los aplastará. Pues cuando Dios entra en acción, y eso lo sabía muy claramente Job, nadie tiene segura la vida. Ahora los deja sentirse seguros a ellos. O sea, el Señor deja que el malvado corra y se glorifique. Por eso es que hoy en día la gente hace y deshace, porque como no están mirando las consecuencias inmediatas de sus malas acciones, ellos corren y se glorifican. El Señor deja que corran y se glorifican, que sigan haciendo maldad a vida y por haber. Ahora los deja sentirse seguros, pero no deja de vigilarlos. El Señor sabe absolutamente todo lo que hagamos. En todo lugar, a cualquier hora, el Señor sabe absolutamente todo. Él no deja de vigilarlos. Él deja que corran
y se glorifiquen, los deja sentirse seguros, pero no deja de vigilarlos. Él sabe exactamente todo lo que están haciendo. Ahora son gente de importancia, gente adinerada, gente que viola las leyes habidas y por haber, gente que menosprecia al Señor, gente que menosprecia sus instrucciones, gente que no quiere guardar sus mandamientos. Son gente en la sociedad, entre comillas, importante. Pero un día Dios los humillará y dejarán de existir. Los cortará como al trigo, los quemará como a la hierba. Nadie puede demostrar que sea falso lo que he dicho. La palabra del Señor cuando dice que por sus frutos los conoceréis. Está hablando a nivel general. No solamente está hablando de los buenos frutos que nosotros como hijos del pueblo suyo debemos manifestar, sino también está hablando a sí mismo de aquellos árboles que dan mal fruto. Esos árboles que dan mal fruto, que el Señor los está vigilando, en algún momento esos árboles van a ser cortados y echados al fuego. Y eso es lo que les estaba tratando de decir Job. Yo no he hecho esto lo que ustedes están diciendo que yo hice. Por el contrario, nunca he desobedecido al Señor. Pero por el contrario, los malvados, lo que les espera es esto. El destino de ellos es la destrucción total. Por lo menos aquellos que tienen esperanza en el Señor, tienen la esperanza de la vida eterna juntamente con nuestro Señor. Pero los malvados, aquellos que el Señor no ha dejado de vigilarlos, que sabe exactamente las cosas que han hecho, ellos recibirán su recompensa. Pueden correr, pueden glorificarse, pueden presumir que tienen dinero, pueden presumir todo lo que tienen, ignorando a sí mismo al Señor. Pero ellos tendrán su recompensa. La tendrán. Entonces, así termina diciendo Job. Termina hablando Job, defendiéndose de esta falsa acusación, de esos comentarios que hizo Elifaz, un poco dañinos en contra de su amigo, dando a entender de que Job había hecho algo, suponiendo que lo hizo, cuando realmente no lo había hecho. Y así terminan estos 3 capítulos, así termina este recorrido que hemos hecho en esta narrativa de estos 3 capítulos. Y le damos gracias al Señor por permitirnos meditar en todo esto. Tenemos que darle gracias al Padre por todo lo que analizamos en esta noche. Pienso que hay muchas cosas que meditar. El saber hablar las cosas que realmente son y no lo que yo pienso que es, lo que se me puede ocurrir que le puede estar pasando a un hermano. Tenemos que pedirle al Señor mucho temor al momento de hablar, al momento de expresarnos acerca de cualquier situación que pueda estar viviendo un hermano nuestro. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder obrar de manera correcta, ser prudentes al momento de decir cualquier cosa. Todos estamos en este mundo caído, todos somos pecadores, y aquí el Señor también nos enseña
a toda la misericordia que debemos tener con los demás. Como dice la palabra en el Brit Hadashah, ver a los otros como superiores a nosotros mismos. El que esté firme mire que no caiga. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. No nos podemos creer más que nadie, porque en el momento quizás tenemos cierto bienestar y los demás están padeciendo alguna situación. Tenemos que, si eso está pasando por nuestra mente, el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque está más que claro que sabemos que no nos merecemos nada, que todo lo que existe le pertenece al Señor y que lo que tenemos es gracias a Él. Y podemos darnos por bien servidos por todo lo que el Padre nos permite tener, por toda la provisión que nos da mes a mes, por todo el sustento, por permitir que podamos permanecer con buena salud, orar por los enfermos, como dice la palabra, orar los unos por los otros, meditar mucho en lo que es la misericordia, meditar mucho en lo que es la compasión y en todo lo que implica el mandamiento que resume gran parte de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te honramos. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a humillarnos cada vez más delante de ti, Señor, a reconocer, Rey amado, que sin ti no somos nada, que lo que tenemos, todo, absolutamente todo es tuyo, Señor, que nada nos pertenece, que todo es por amor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con todo lo que hacemos. Padre, te bendecimos en esta noche. A ti sea la gloria, la alabanza, Señor, la adoración. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Fue un placer haber estado con ustedes en esta transmisión. Gracias le doy al Señor por permitirme compartir su palabra. Le damos gracias por todo lo que pudimos aprender en esta noche. Mis amados hermanos, recuerden el Shabbat, todas las enseñanzas que nos está transmitiendo nuestro pastor. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Te invito a que no te lo pierdas, a que podamos estar atentos a cada instrucción que ha dado nuestro Señor para que su pueblo la pueda guardar por amor a su nombre. Y también el Shabbat en la tarde, reunirnos a través de Zoom con nuestro pastor para compartir un rato como quejilá, para poder interactuar los unos con los otros y pasar un momento agradable. Y también el domingo con nuestro hermano Jacob, que seguimos en ese estudio de Mateo, que es muy interesante. Cada cosa que se ha enseñado ha sido de mucha edificación para todos nosotros, así que no te la pierdas. Entonces, mis amados hermanos, se les extraña mucho y muchas bendiciones para todos. Aleluya, te damos gloria, vivimos para